Q1. De igual forma, tenemos la carga, en este caso, o la fuerza 2,3, que es en este caso Q2 y Q3. Las polaridades igual son opuestas, positivas y negativas, por lo tanto va a haber una atracción hacia la carga Q3. La magnitud de la fuerza de la carga F 2,3 es mayor con respecto a la de F2, F1,2. Entonces va a haber una diferencia de fuerzas. Entonces, la polaridad la asignamos ya anteriormente, vimos determinando la dirección de estas fuerzas. Si se encuentra hacia la derecha, vamos a decir que esta carga es positiva, y si se encuentra en este caso hacia la izquierda, vamos a decir que es negativa la fuerza. Ya conociendo esto, podemos determinar la ecuación de la fuerza resultante. Va a ser igual a la fuerza, en este caso, 1,2 más la fuerza 2,3. Solamente generamos una sumatoria de fuerzas. Entonces, como este me está indicando que es negativo, entonces esta fuerza es negativa. Obviamente aquí a considerar el análisis de las fuerzas. Si nosotros tenemos a diferentes o dos pares de compañeros que están tirando de una cuerda, ¿sí? Y supongamos que José Luis está en un extremo y en este caso Sofía se encuentra en el otro extremo, vamos a suponer que José Luis pues tiene más fuerza que su compañera Sofía, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como tiene más fuerza, pues va a tender a jalar con mayor movimiento, con mayor fuerza lo que viene siendo la cuerda. Entonces, el desplazamiento siempre va a existir hacia un lado, un movimiento. Entonces, va a haber una absorción de esta fuerza. Entonces, la fuerza que tiene su compañera va a ser absorbida técnicamente por la fuerza de su compañero José Luis, y de igual forma la fuerza que tiene su compañero José Luis pues va a ser reducida dado a la oposición que está presentando Sofía. ¿Sí? Ok. Entonces, y es lo mismo que estamos teniendo aquí. Estamos viendo la fuerza que se va a conservar al final de la aplicación de ambas fuerzas. Entonces ya representamos las fuerzas, tenemos la fuerza 1,2 y 2,3. La fórmula que vimos anteriormente, sustituimos lo que viene siendo los valores y me da una fuerza resultante de 2,74 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora, esta fuerza de igual forma la tenemos que graficar. Entonces, ya no se van a graficar lo que vienen siendo dos fuerzas que tiran en sentidos opuestos, sino solo una fuerza que se dirige únicamente en un solo sentido. Y colocamos el valor de esa fuerza resultante. Entonces, esta va a ser la fuerza resultante que se está ejerciendo sobre la carga Q2. ¿Sí? ¿Hasta que tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Realmente afecta el signo? Bueno, ya en el resultado final, o no.
¿Cuál signo? ¿El de la fuerza El, resultante? ajá, cuando ya hizo la resta, digamos que era mayor la fuerza que ejercía hacia la izquierda. Entonces, en el resultado final vamos a ponerle el signo negativo, dando a entender que es hacia la izquierda o no. No, ok, eso iba en ese caso. Ya al final, cuando nosotros terminemos de resolver el ejercicio, pues las fuerzas no las vamos a asignar como positivas o negativas, ¿sí? Lo único que vamos a indicar es el sentido de esta fuerza, vamos a decir, el resultante. Entonces, vamos a escribir, al concluir el ejercicio, dice la fuerza resultante se dirige hacia la derecha, ¿sí? En este caso, si fuera contrario, este fuera un signo negativo y este fuera un signo positivo, pues el resultado me daría una fuerza, en este caso, resultante negativa. Entonces, la gráfica que yo estaría representando de esta fuerza ya no estaría la flecha indicando hacia la derecha, sino estaríamos indicándola hacia la izquierda. Y la fuerza resultante se sigue marcando de forma positiva. ¿Sí? Con el único detalle que vamos a indicar que la fuerza resultante ya no se está dirigiendo a la derecha, sino se está dirigiendo hacia la izquierda. ¿Sí? Exactamente, el signo nos va a dejar la dirección hacia donde está generando esta fuerza resultante. ¿Sí? Lo mismo vimos anteriormente en lo que viene siendo la ecuación de la ley de Coulomb. Sabemos bien que el valor de la carga Q1 o Q2 que se están multiplicando se generan como valores absolutos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estos valores que me va a estar dando al momento de multiplicarlo, no voy a estar contemplando lo que viene siendo el signo, sino lo que yo voy a estar utilizando el signo para determinar hacia dónde se están dirigiendo estas fuerzas, si son atraídas o si son repelidas, y si se genera una repulsión o una atracción entre ellas, en qué dirección se están dirigiendo estas fuerzas. ¿Sí? Con respecto a un punto que estamos tomando en cuenta, yo en este caso estamos tomando el punto de la carga Q2. También puede ser el punto de la carga Q3 o de la carga Q1. Entonces, a partir de ese punto estamos generando una gráfica en un plano cartesiano. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Nada, podemos continuar. Sí, profe. Sí, Ok, ahorita estamos viendo únicamente ejemplos donde las cargas, bueno, vimos únicamente un ejemplo donde las cargas que se están estudiando están representadas únicamente sobre un plano, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la distribución de estas cargas se está representando o se distribuyen de forma diferente? ¿Sí? Como el que tenemos en este segundo ejemplo. ¿Sí? Tenemos que en este caso estamos formando un triángulo, ¿sí? Y me indica las distancias a las cuales se están separando cada una de las cargas Q1, Q2 y Q3. Para este ejemplo, me solicita determinar el valor de la fuerza que se experimenta sobre Q1, sabiendo que las tres cargas se encuentran en el vacío. Ya me está dando un plano de la distribución de las cargas. ¿Sí? Esto es algo en este caso favorable para poder determinar las cargas que se van a estar estudiando. En este caso va a ser la carga Q1, la que tenemos aquí. Entonces, vamos a determinar lo que vienen siendo nuestros datos. Ahora vamos a estudiar la fuerza que se está ejerciendo, o la fuerza resultante de Q1 y Q2 respectivamente. ¿Cuánta fuerza, ¿sí?, se está ejerciendo sobre la carga Q1 con respecto a la carga Q2? ¿Y qué dirección va a estar teniendo esta carga o esta fuerza resultante? De igual forma, vamos a estudiar lo que viene siendo la fuerza resultante de Q1 y Q3, ¿sí?, y la dirección en la cual estas están desplazando.
Entonces, tomamos nuestros datos, los expresamos en notación científica respectivamente, determinamos la distancia, nos da una distancia de 10 centímetros con respecto a Q1 y Q2, la expresamos en el sistema internacional de unidades, que es en metros, 0.1 metros, y respectivamente la carga Q2 y Q3, que nos da 0.5 metros. Únicamente nos resta generar lo que viene siendo la operación. Voy a estudiar en este caso la carga Q1 y Q2. Entonces sustituyo lo que viene siendo los valores. Me dice en este caso la multiplicación de 9 por 7 por 4, ¿sí?, dividido entre el cuadrado de 0.1 metros. ¿Cuánto me da este valor, chicos? ¿25? No. 25 newtons. Ok, nos da 25.2 newtons, para ser más exactos. En este caso, el siguiente ahora va a ser la carga Q1 con respecto a la fuerza que dice Q3. Entonces, la distancia es de 0.5 metros. ¿Sí? Realizamos la operación. A 9 por 7 por 3. 81. 0.5 elevado al cuadrado nos da 0.25. Nos da un valor de 0.756. En este caso yo aquí lo redondía a 0.76 newtons. Ok, ya tenemos las fuerzas, en este caso, resultantes de cada uno, vamos a decir, la fuerza 1 y la fuerza 2 que está aquí. Ahora, lo que vamos a estar estudiando, el comportamiento de estas fuerzas, ¿sí?, o el comportamiento de la partícula Q1 con respecto a las fuerzas que ejercen Q2 y Q3. Entonces, Q1 con respecto a Q2, nos damos cuenta que tienen diferente polaridad, ¿sí? Entonces, quiere decir que en este caso Q1 va a ser atraída por Q2. Entonces, el desplazamiento se está realizando sobre el eje Y con sentido hacia la carga Q2. Ahora, la carga, en este caso Q1 con respecto a la carga Q3, pues nos damos cuenta que en este caso igual generamos una polaridad opuesta. Por lo tanto, Q1 se va a dirigir hacia Q3. Entonces, tenemos que determinar lo que viene siendo la fuerza resultante de, vamos a decir, de estiramiento de estas dos cargas. Entonces, cuando yo genere la fuerza o tire de la carga, en este caso Q2 y Q3, el desplazamiento de la partícula Q1 se va a generar en este sentido.
teniendo cierto desplazamiento con ciertos grados de inclinación. ¿Cómo puedo calcular la fuerza resultante que se está ejerciendo aquí? ¿Está hablando, profesor? Perdón, chicos. ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón, mil disculpas. Bueno, entonces, como ustedes comentan, tenemos lo que viene siendo la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, si dan cuenta aquí en la gráfica que se está mostrando, pues tenemos la generación de dos triángulos. Si generamos la división o la intercepción en un solo punto, paralelas al eje X y paralelas al eje Y, pues tenemos lo que viene siendo la descomposición de esto y la fuerza resultante que se vaya obteniendo. Si se dan cuenta, pues es la hipotenusa, que mayormente siempre logramos o queremos usar con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? En la hipotenusa o en los teoremas de Pitágoras, mayormente en problemas vemos distancias, ¿sí? Unidades de medida. En este caso vamos a usar unidades de fuerza. ¿Sí? Y únicamente generamos lo que viene siendo la sustitución de estos datos. Yo tengo la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz de la fuerza 1,2 elevada al cuadrado más la fuerza 1,3 elevada al cuadrado. Sustituimos lo que viene siendo los valores y me da la fuerza resultante, que es de 27.77 newtons. 25.77. Ya tenemos esta fuerza resultante. En este caso, pues es muy fácil saber si estamos cerca o próximos de un resultado correcto. Mayormente la fuerza resultante que se va a ir obteniendo, pues va a ser mayor a el cateto o el lado más prolongado, ¿sí? O como a la mayor fuerza. Entonces, aquí no vas a ver una gran diferencia porque las fuerzas son muy, ¿cómo decirle? Así muy desparejas. ¿Sí? Ten en cuenta estos 0.76 con respecto a los 25.2, pues tenemos una fuerza demasiado grande. Estamos sabiendo por ahí del 25 o 30 o 300% más grande que esto. Es una fuerza relativamente muy grande, entonces la diferencia o la gráfica que tenemos aquí
pues no se asemeja a la fuerza resultante. Tendríamos algo como de esta forma. Así. Pues, por lo tanto, la percepción que tenemos o la hipotenusa sería muy similar a esto. Ocho. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces ya aquí graficamos lo que viene siendo la fuerza resultante. Ahora, la dirección de esta fuerza, ¿cómo la vamos a determinar? Aquí no puedo decir que se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? No le puedo dar esa dirección. Lo único que puedo determinar, por ejemplo, la fuerza resultante F1,3, pues se está dirigiendo hacia la derecha. Ahora, la fuerza 1,2, pues está dirigiendo en sentido hacia arriba con respecto al eje Y. Pero la fuerza resultante es la que me interesa determinar su dirección. Entonces tenemos que determinar este ángulo de inclinación con respecto, así le vamos a hacer con respecto a X. Entonces, voy a decir que esta fuerza resultante tiene ciertos grados de inclinación o de desplazamiento con respecto a X. Y para eso, pues implementando la tangente, cotangente, secante de cada uno de los lados para determinar lo que viene siendo los ángulos que se encontramos aquí. Entonces nosotros conocemos el valor de C y el valor de A, que son los datos que nos están dando, que estamos determinando de manera inicial. Entonces tenemos aquí la tangente del ángulo θ es igual a A entre C. ¿Sí? Y esta tangente al pasar en este caso del otro lado, ¿sí? Pues usaría una tangente opuesta o inversa. En este caso A sería lo que viene siendo el valor de Y, ¿sí? Porque lo encontramos en el eje de y C se encuentra en el eje de X. Únicamente sustituimos lo que viene siendo los valores, ¿sí? Realizamos la operación y cuánto nos da este resultado. Okay, entonces tenemos aquí la división de 25.2 entre 0.76. Me da 33.15. Ponemos las funciones trigonométricas, ¿sí? Y a ese valor le sacamos lo que viene siendo la segunda función, tangente negada. La aplicamos y me da 88.27. Vamos a dejarlo en 88. Nos da 88 grados. Entonces, la
P es con respecto a FR. Sí. Pero nosotros estamos sacando esta de acá. C y A. Aquí pues no, la calculadora no debe estar en radianes. Ok, en este caso, para lo que viene siendo la determinación del ángulo o el grado de inclinación o del desplazamiento que tenemos aquí, tenemos que tomar en cuenta que vamos a utilizar esta fórmula que le estoy marcando aquí en este cuadro de color rojo. ¿Sí? Esta nos va a estar ayudando porque todos los datos que vamos a estar determinando van a estar con respecto al eje en X, con respecto a este desplazamiento que se está dando. ¿Sí? Entonces, es únicamente generar el ángulo que vamos a estar obteniendo aquí. Entonces tenemos marcar y ya indicamos que el ángulo que se encuentra en este punto es de 88 grados. Hacemos una fuerza resultante de 25.77 newtons a 88 grados. Entonces, ya sabemos en qué dirección se encuentra esa fuerza resultante. Vamos a ver si logramos terminar lo que viene siendo el ejemplo número 3. Nos pide en este caso determinar lo que viene siendo la carga Q2, ¿sí? La fuerza resultante que se ejerce sobre la carga Q2. El único dato que desconocemos es la distancia que tiene Q2 sobre Q3. Pero nos dice las otras distancias que tenemos aquí. Tenemos la de 10 centímetros y la de 50 centímetros. Aplicamos de nuevo lo que es el teorema de Pitágoras y nos da 51 centímetros. Tenemos el mismo dato que tuvimos anteriormente, 25.2 newtons. Y la fuerza resultante de 2,3 me da un valor de 0.41 newtons. Ahora, estudiamos lo que viene siendo las fuerzas o el comportamiento de la carga Q2. ¿Sí? En ese caso, Q2 sobre Q1, pues está existiendo lo que viene siendo una atracción. ¿Sí? Por lo tanto, esta fuerza va a estar en este sentido. Ahora, la fuerza Q2 y Q3 son iguales, por lo tanto va a haber una repulsión. Entonces no se va a dirigir esta fuerza hacia Q3, se va a ir en el sentido opuesto. Nos queda de esta forma. Ahora ya tengo el estudio de las fuerzas 1,2 y 2,3, en qué sentido se están dirigiendo, cómo se están comportando inicialmente en nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Ya tenemos aquí marcadas. En este caso de verde tenemos la fuerza 2,3 y de morado tenemos la fuerza 1,2. Las graficamos. ¿Sí? Me doy cuenta igual una variación de proporción
En este caso, la fuerza 2,3 es de 0.41. Por lo tanto, podemos notar que es 50 veces más pequeña, aproximadamente, posiblemente más. Pues vamos a ir descomponiendo las fuerzas en los ejes X y Y. Entonces, la fuerza resultante, en este caso 1,2, la encontramos aquí, ¿sí? ¿Sobre qué eje se encuentra? ¿X o Y? La Y. La Y. Entonces, esta fuerza de 25.2 está en Y. Le vamos a llamar fuerza Y1. ¿Sí? En el eje X no vemos ningún desplazamiento, ¿verdad? De esta fuerza resultante, de esta fuerza, perdón. ¿Ven que hay algún desplazamiento sobre el eje X? ¿Verdad que no? No hay ninguno. Por lo tanto, la fuerza en X1 pues va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, la fuerza de F 2,3 que tenemos aquí se está dirigiendo en el eje de X y en el eje de Y. Entonces tengo una fuerza en X y una fuerza en Y. Tengo que descomponer esta fuerza resultante, ¿sí? En sus ejes X y en sus ejes Y. Entonces, para ello va a ser muy importante determinar este ángulo de inclinación que tenemos aquí, ¿sí? Que lo tenemos con respecto al eje X. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un ángulo de inclinación en este punto de aquí. Y si yo estoy tomando el plano cartesiano, el estudio de la fuerza resultante, aquí, este mismo ángulo lo tendremos acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces tenemos que determinar este ángulo. Pues aplicamos el mismo método que hicimos anteriormente. Tenemos la tangente, ya dado que tenemos el valor de C y de B. Tenemos C y B, donde C es 10 y B, bueno, C es 50 y B es 10. Entonces sustituimos. En el eje Y tenemos, en este caso, los 10 centímetros, que es los que estamos marcando aquí. Y en el eje X tenemos los 50 centímetros. Entonces, 10 entre 50 por, en este caso sacamos la tangente negada, me da 11.03. Ya tenemos el ángulo aquí que es de 11.3 grados. Y va a ser lo mismo que tenemos acá. Entonces ya tenemos el ángulo que se está generando aquí. Ahora vamos a aplicar las siguientes ecuaciones. Para sacar la fuerza en X, vamos a determinar en este caso el coseno del ángulo θ por la fuerza, ¿sí?, que se está ejerciendo. En este caso, para la fuerza en Y, vamos a sacar el seno de θ por la fuerza resultante. Y únicamente sustituimos lo que viene siendo los valores. Fuerza de X2 y fuerza de Y2. La fuerza en X2 va a ser el coseno del ángulo, que son 11.3, por la fuerza resultante, que es de 0.41.
el resultado me da 0.4 newtons. Ahora, las fuerzas en Y me da, en este caso, el seno de 11.3 por la fuerza que es de 0.41. Adelante, Enrique, ¿qué pasó? No, perdón, es que apreté la tecla suave sin querer. Ok, muy bien. Y nos da un valor de 0.08 newtons. Entonces ya descompuse esta fuerza resultantes en sus ejes X y en sus ejes Y. Ahora, únicamente me resta generar la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Y vamos a tener el mismo... Ahora vamos a asignar lo que viene siendo signos. La fuerza resultante en Y es positiva o es negativa, según la dirección que nosotros estamos obteniendo de esta fuerza. Positiva. Es negativo. A ver, ¿quién dice? Pues ya dijeron positiva y dijeron negativa. ¿Cómo es? Positiva, ¿no? Ok. Vamos a generar la asignación de la polaridad con respecto al plano que nosotros nos estamos ubicando. Si dan cuenta, tenemos una división de tanto de los ejes X como los ejes Y. De este lado, en la parte de arriba, sabemos que todos los signos pues van a ser positivos. Van a ser aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si genero divisiones de Y, va a ser en este caso positiva. Pero en el plano de abajo o en la división de abajo los valores son negativos. Entonces aquí tengo Y negativa. De acuerdo, aquí me va a dar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Los mismos se generan los ejes de X. Aquí tengo negativo. Tengo menos 1X, menos 2X, menos 3X, menos 4X. A modo de ejemplo. Y aquí de este lado tenemos X positiva. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sucesivamente. Entonces tenemos de esta forma. Entonces, esta fuerza va a ser negativa, dado a que se encuentra del lado negativo del cuadrante de Y. La fuerza en X, pues no, es indiferente porque nos está dando un valor de 0. Ahora, la fuerza resultante en Y y en X, en Y está siendo positiva, la encontramos aquí de este lado, ¿sí? Por lo tanto, este 0.4 es positivo. Perdón, el 0.08 es positivo, dado que está aquí. Ahora, la fuerza resultante de X2 es de 0.4 newton, pero se encuentra del lado negativo, por lo tanto, esta la vamos a dar una asignación de un signo negativo. ¿Ya quedó clara esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces ya le asigné los signos a las fuerzas que yo acabo de calcular o a descomponer, vamos a decirle de esa forma. Entonces aquí tengo Fx negativa, Fx2 negativa, Fy2 positiva, Fx en este caso indiferente, Fy negativo. Genero la sumatoria de estas fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Únicamente genero la sustitución, en este caso 0 menos 0.4, ¿sí? Dado que este signo es negativo, y la multiplicación de menos por más me va a seguir dando menos. Y pues obviamente me está dando 0, menos 0.4. Este menos 0.4 me está indicando en el cuadrante en el cual se encuentra esta fuerza resultante de f de x. Ahora, de f de y son los menos 25 más 0.8 newtons. Me da un valor de
menos 25.12. Ya tengo dónde se encuentran las fuerzas en X y dónde se encuentran las fuerzas en Y, calculadas. Fuerza en X, fuerza en Y. En los cuadrantes negativos se encuentran, nos encontramos en este cuadrante. Perdón, aquí nos encontramos. En los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Respectivamente. Y pues ya tengo las fuerzas en X, la fuerza en Y, solo me falta calcular la fuerza resultante. Pues realizamos la operación, en este caso las fuerzas en X elevadas al cuadrado más las fuerzas en Y elevadas al cuadrado, y al producto le sacamos la raíz, me da 25.123 newtons, la fuerza resultante. Ahora me falta determinar lo que viene siendo la dirección de esta fuerza o el sentido. ¿Sí? Aplicamos la tangente negada de f de y entre f de x. Me da un valor de 89 grados. Entonces, aquí, en este ángulo de acá, tenemos esos 89 grados. ¿Sí? Pero esos 89 grados no es la posición donde ésta se encuentra, ¿sí? Sino que la posición la tenemos que generar a partir del cuadrante 1. ¿Cuántos grados tengo aquí? 90. Y aquí también tenemos 90, obviamente. Entonces, la conjugación de esto tenemos los 180 grados. ¿Sí? ¿Qué estamos indicando aquí? Entonces, a estos 89 grados le voy a sumar estos 180 grados. Por lo tanto, aquí ya tenemos la posición real, que es de 269 grados. A partir del cuadrante 1, se va a generar el desplazamiento de esta fuerza resultante. Pues ya tenemos la fuerza resultante, que es de 25.123 newtons, con un desplazamiento de, o una posición en el ángulo 269 grados. El procedimiento, pues si se dan cuenta, se va haciendo más complejo con respecto a la distribución de las fuerzas, ¿sí? O de las cargas que se están estudiando. Pero al final de cuentas es únicamente aplicar los procedimientos matemáticos. Dígame, adelante, José Manuel. Por favor, no vamos a interrumpirlo, pero ya terminó la clase. Ok, si no tiene ninguna duda, pues ya adelante, se pueden retirar. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.